¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Bueno, pues este día hay mucha expectación, esta semana va a haber mucha expectación por la visita del presidente López Obrador al presidente Trump en Estados Unidos, su primera salida del país. Hay quienes, pues bueno, ya están augurando y hablando de más y denostando la figura presidencial y hablando de un servilismo. Sin embargo, pues la historia nos muestra que las relaciones entre México y Estados Unidos no siempre fueron de subordinación o de sometimiento al vecino país del norte. No, hay capítulos muy honrosos dentro de la historia de nuestro país que nos dicen que al cabo de los años nos demostraron que bueno, pues se hizo lo correcto, ¿no? Entonces la historia diplomática de México tiene muchos pasajes muy honrosos y que nos demuestran que una política nacionalista, que una política de querer a tu país ayuda a sacar adelante pues conflictos o situaciones difíciles, ¿no? Y bueno, pues aquí podríamos hablar, por ejemplo, de el telegrama Zimmerman, cuando el presidente Venustiano Carranza recibió una oferta del canciller de Alemania para unirse al lado de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Prometiéndole estos que les ayudaran a reconquistar los territorios perdidos que pues malamente se los agandalló Estados Unidos. Y bueno, pues si Estados Unidos accedió, si México accedía a estar del lado de Alemania, pues bueno, iban a mandar tropas, armas, todo tipo de apoyos para que México enfrentara a Estados Unidos, ¿no? Y se recuperara prácticamente todo el territorio. Solamente una parte, California y Panamá, me parece que iba a ser para los japoneses, pero ahí en fuera pues iba a recuperar todo ese gran territorio para México, ¿no? Bueno, pues en ese momento Venustiano Carranza supo jugar bien sus cartas e imponerse al presidente Wilson, el presidente de Estados Unidos, y pues logró que lo reconocieran como país, y nosotros pues no nos metimos en la guerra. Nosotros pues estuvimos, digamos, del lado americano, y pues fue un capítulo muy honroso, ¿no? Dentro también de eso fue en 1917, 1916, también cuando después de que Pancho Villa invadiera Columbus, atacar ese poblado estadounidense, y que después viniera la expedición punitiva por parte del general Pershing con cerca de 5,000 efectivos militares. Posteriormente subió a 10,000 hacia Chihuahua, no, avanzó hacia México para detener a Villa, vivo o muerto. El presidente Carranza se negó a buscar a Pancho Villa y entregarse a las tropas estadounidenses, haciendo valer en ese momento, pues bueno, que México ya era un país independiente, ¿no? Los estadounidenses, como todos lo sabemos, fue una expedición frustrada, porque regresaron con las manos vacías, derrotados y con su coraje, porque pues los estadounidenses prefirieron mantener buenas relaciones con México antes que pues entrar en una situación de guerra que como en ese momento ya se vivía con los otros países de Europa, pues era insostenible, ¿no? Hay muchos capítulos muy interesantes. También vamos al cardenismo. En el cardenismo, pues después de la expropiación petrolera, el presidente Cárdenas estaba recibiendo muchos ataques de muchas empresas, de muchos países, como represalia, ¿no? A haber hecho la nacionalización de toda la industria, ¿no? Sin embargo, pues también en ese momento supo negociar también bien sus cartas, imponerse al gobierno de Estados Unidos, y de nueva cuenta Alemania jugó un papel muy importante, ya que en ese momento, como muchos países no le compraban petróleo ni gasolina a México, fue Alemania de los pocos que dijo: sabes que yo necesito tu combustible. Eso lo vieron muy mal los estadounidenses, prefirieron negociar mejor con México, reconocer bien la nacionalización del petróleo, reconocer bien al presidente Cárdenas, porque todavía habían algunos intentos por ahí para derrocarlo. Por ahí vemos la rebelión de Saturnino Cedillo, que también ahí hubo por ahí al parecer alguna intervención alemana, pero pues Cárdenas se supo imponer a Estados Unidos y pues se volvió un aliado, y posteriormente declararle México la guerra a Alemania, ¿no? Bueno, pues esos fueron algunos de los pasajes. Hay otros más recientes, como
como el del Grupo Contadora hacia el año de 1983-84, no recuerdo bien, en donde Miguel de la Madrid, curiosamente, el primer presidente neoliberal que tuvo México, Miguel de la Madrid tuvo la iniciativa de llamar a varios países de Latinoamérica, me parece que fue Colombia, Argentina, Chile y no recuerdo si Ecuador, para formar lo que llaman el Grupo Contadora, que tuvo nombre por una isla, me parece en la zona del Caribe, que se llama Contadora, para hacer frente a las ambiciones desmedidas del gobierno de Estados Unidos, que estaba sobre los países de Latinoamérica, estaban con la invasión hacia Nicaragua, en El Salvador, en Belice, en todos esos países. Pues bueno, ahí estaba, se formó este grupo como iniciativa de México para enfrentar a los intereses estadounidenses. En sí han habido muchos pasajes muy interesantes, muy honrosos de la historia de México, en donde se ha sabido imponer a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no tenerle temor a lo que pudiera suceder en la visita de esta semana entre López Obrador y Trump? Porque simplemente las relaciones no son las mismas que al principio del gobierno de Trump. Trump ya tiene buen rato que le ha bajado bastante de espuma a su chocolate, le ha bajado 2, 3 rayitas. Ya hemos, sobre todo desde que apareció el coronavirus y de que varios bloques en el mundo pues se han levantado también para decir: aquí estamos presentes y vamos por la economía mundial, ¿no? Ya estamos desdolarizando la economía, como el caso de China, como el caso de Rusia también, la India ni se diga, y pues estamos buscando aliados estratégicos, y aquí no adivinan qué, están viendo como aliado estratégico a México. ¿Por qué? Pues obviamente por su ubicación, por todos los recursos naturales que tiene, mano de obra, perspectiva económica. Entonces, hay muchos factores que ponen a México en un lugar muy privilegiado, y digamos que en este momento pudiera llamarse que es la chica bonita de la economía mundial, ¿no? Entonces, bueno, no tengamos miedo. Como les digo, Trump ha estado en muy buen plan desde hace un tiempo con el presidente López Obrador. Es más, a él le conviene tomarse una foto con él, saludarlo y tener buenas relaciones. No se prevé que haya un desaire, ni que haya subordinación, ni nada. Va a ser una visita breve, con muy buen trato, y que pues seguramente va a redundar mucho para los mexicanos por lo que tiene que ver con el TEMEC. Bueno, por ese lado ahí es un tema bastante interesante que lo vamos a ver esta semana, pese a que las llenas están duro y dale que nos está llevando el tren. Bueno, por otro lado, hablando de las llenas, se ha soltado una campaña pues desencarnada, la verdad, bastante agresiva, contra la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que es esposa del presidente, por una pecata minuta, una cuestión de nada. Pero bueno, ya le han puesto apodos de todo, la traen en salsa, hay mucho odio en su contra, mucho odio en contra de ella, contra de su hijo, a quien también no lo sueltan, lo cual me parece terrible. Eso ya lo hemos comentado aquí. Es algo muy miserable. Se necesita tener una bajeza de espíritu, una bajeza moral como la que tiene Gilberto Lozano o Tumbaburros o Calderón para hacer una campaña de ese tipo. Eso no, yo creo que como mexicanos dignos no podemos permitir que se esté atacando a una persona que ni la debe ni la teme, porque la señora no se ha metido en política, no se ha metido en rollos. Resulta que apenas abrió tantito su cuenta de Twitter, luego le cayó un troll que ya es bien identificado, que es cercano a Calderón, y bueno, pues tuvo para ahí una contestación que a muchos no gustó, y ya a partir de ahí ya es lo peor del mundo, es Judas, es así el enemigo público número uno, ¿no? Pese a que ella en las últimas semanas se le ha defendido a su hijo, a quien le pusieron un apodo, pues yo creo que denigrante, a quien lo traen en salsa diciéndole que ya... Pobre niño, tiene como, me parece, entre 11 y 13 años, pero ya lo traen en salsa también la derecha, y sin deberla ni temerla, ¿no? Yo creo que sus hijos, de usted que me está viendo, pues ¿qué onda, no? ¿Que le gustaría que lo trataran así a su hijo? Obviamente no, ¿no? Bueno, es algo que debemos rechazar. Bueno, y por último quiero comentar algo que no quiero dejar pasar, y es que ahorita los chayoteros, aquellos columnistas, aquellos periodistas que se sentían intocables, están temblando porque pues al parecer ya les encontraron que, aparte de que no pagaban impuestos, utilizaban facturas falsas.
dentro de los factureros. Ahorita pues ya salieron dos empresas del Grupo Reforma que al parecer están en ese problema con una facturación falsa y con montos muy, muy altos. Yo en este momento no sé cómo le van a hacer muchos que en el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo como López Dóriga, que cobró más de 260 millones de pesos, tan solo de presidencia. Ya no hablemos de las demás secretarías, dependencias o organismos. Solo de presidencia, él cobró 260 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. ¿Cómo va a justificar sus gastos? Ya que si usted o yo que me escucha ha alguna vez hecho una declaración, sabe que pues a veces hay que presentar deducibles o hay que argumentar, ¿no? Que pues uno no está ganando 100% la cantidad que está facturando, sino pues tiene gastos. Pero en este caso, ¿qué gastos pueden presentar ellos? Habría que ver, ¿no? Y además, pues si se están utilizando además factureros, que es un delito, pues esto no les pinta nada bien a todos estos chayoteros. Bueno, pues eso es todo. Esta semana hay que estar atentos a lo que suceda. Me despido, vine aquí al Panteón General de Toluca, donde descansan 14 alemanes que en 1910 fallecieron debido a una intoxicación tras una fiesta, ¿no? Es una leyenda de Toluca, hablando de los alemanes y la relación México-Alemania. Siempre han estado presentes, siempre ha habido diálogo, siempre incluso han habido pasajes en donde puede hablar de historias de espionaje, de política, etcétera. La historia de México es muy interesante. Entonces, pues bueno, es buen momento para desempolvar los libros, para echarse un clavadito a buscar más datos al respecto. Pues gracias, divergentes, y nos vemos esta semana. Vamos a seguir enfrentando a la derecha con toda esta serie de mar de desinformación y noticias falsas, campañas de odio. Ellos quisieran que nosotros nos quedáramos callados, pero lástima, no lo vamos a hacer. Nos vemos.